recibirlos. Bueno, bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase número 6 de Geotécnica Numérica 2. Como conversamos la semana pasada, en esta clase vamos a empezar a hablar de la parte sísmica, y para eso en nuestra primera clase invitamos a Juan Musat, que es docente de la carrera de especialización, especialista en la parte dinámica sísmica, y con él vamos a hacer en primera instancia un repaso sobre la propagación de ondas, y bueno, y después con Nico vamos a allá aplicar un poco más esa idea a nuestros modelos numéricos. Vamos a analizar en detalle el fenómeno del amortiguamiento, y después vamos a hacer juntos un ejercicio del tutorial de Plaxis, donde aplicamos el sismo a un edificio. Así que, planteada la clase del día de hoy, le doy la palabra a Juan para que arranque con su parte, y bueno, iremos comentando al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La clase que vamos a ver hoy, por lo menos le voy a dar la parte de lo que es la propagación, esta introducción que comenta Ariel, es una clase que damos también en interacción terreno-estructura, que es parte de la especialización. La clase es un poco más extensa ahí y también, bueno, va acompañada igualmente con una introducción a toda la parte de lo que es dinámica de estructuras. También lo asociamos a todo lo que es vibraciones asociadas a máquinas y cómo se propagan en el terreno. Entonces, la idea de esta es hablar justamente de la generación de las ondas y cómo llegan, cómo van desde el punto donde se generan, donde se genera esa ruptura, hasta afectar el sitio que nos interesa analizar en particular. Voy a presentar ahora, espero que ya tengan esta presentación a disposición para justamente ir siguiendo. A ver, un segundito. Les pido que me indiquen si están viendo la pantalla completa en modo presentación. Sí, Juan. Perfecto. Muchas gracias. Cualquier consulta, como yo no estoy viendo el chat, les pido que o bien prendan el micrófono o la hagan directamente. Así que no, por ese lado, sin problemas. Bien, como estamos diciendo, vamos a hacer un repaso justamente de la parte de propagación de ondas y lo que es la respuesta de sitio, la importancia de analizar este fenómeno y mostrar un caso de ejemplo donde las consecuencias que tuvo hacen justamente que nosotros requerramos poder caracterizar el sitio sobre el cual estamos trabajando y el impacto que puede llegar a tener en el diseño de la estructura eh, a la cual estamos abocados. Antes que nada, una pequeña caracterización de lo que es la propagación de ondas. La ecuación de onda 1D, por más de que parezca simple, nos va a servir como para poder trabajar con ciertos conceptos que, imagínense ustedes, posiblemente en el caso de un suelo heterogéneo, ustedes van a decir, bueno, tenemos diferentes condiciones, entonces, ¿qué tan bien se puede representar el caso de una estratigrafía con esta condición? Bueno, para los casos en los cuales tenemos una estratigrafía prácticamente horizontal, con condiciones normales y vamos teniendo un salto de estrato a estrato, vamos a ir resolviendo sucesivas veces esta ecuación de onda 1D hasta llegar a la superficie. Ya vamos a ver por qué podemos hacer esto y bueno, vamos a comentar en qué casos estamos limitados justamente para esto. Como pueden ver en esta animación, fíjense, frente a una cierta excitación tenemos componentes de onda directa G1 y una onda reflejada G2 que van en un sentido y otro, utilizando justamente la expresión de la ecuación de ondas que vincula la variación temporal con la variación espacial de
los desplazamientos y la velocidad en la cual se desarrollan, perdón, la velocidad del medio en el cual se desarrollan, podemos ver, tenemos como solución de esta ecuación dos términos, donde tienen la misma componente asociada a la parte temporal, que está gobernada por esta frecuencia angular, y en lo que es la parte espacial, en concreto la parte asociada a las ondas, tenemos el número de ondas multiplicando a la posición esta espacial con distintos signos que nos permiten entender esas dos componentes que estamos diciendo de una onda directa y una onda reflejada que están coexistiendo dentro del medio en el cual estamos trabajando. Algunas definiciones que es bueno tener familiarizadas. Nos interesa poder vincular o caracterizar las ondas, vincular la parte esta espacial y temporal con la velocidad de propagación del medio. El número de onda es el cociente entre la frecuencia angular y la velocidad, y la longitud de onda eh, es el producto de la velocidad por el tiempo. Ustedes tienen que tener acá como primer indicativo, la longitud de onda, como bien lo dice el nombre, tiene unidades de longitud, entonces tenemos que buscar respetar este producto de forma de mantener esta concordancia dimensional. Ustedes bien saben que hablar de un cierto período también nos permite hablar de una frecuencia, ¿sí? Si aplicamos la inversa. El periodo es la inversa de la frecuencia. Eso es algo en el cual nosotros es bueno que lo tengamos incorporado para ir saltando de uno al otro a la hora de interpretar las gráficas que vamos a ver, especialmente cuando vean más adelante en lo que es el análisis de bajo ciertos registros, cuando esto tiene un cierto contenido de frecuencias en tal zona y que puedan poder hacer esa traslación a entender si, por ejemplo, esas frecuencias están más alineadas o no con un cierto periodo fundamental de la estructura que van a estar analizando. De la misma manera, esto se vincula con la expresión previa, con la expresión del número de onda, si recordamos que la frecuencia omega es igual a 2pi por f, la frecuencia esta temporal. Entonces ahí tenemos una expresión adicional que nos permite vincular la longitud con el número de onda. En tres dimensiones, bueno, vamos a tener en cuenta acá la divergencia como una expresión general de la resolución de esta ecuación, pero como les dije, podemos manejarnos bastante bien con esta expresión más simple a la hora de obtener algunos primeros resultados. Vamos a caracterizar un poco qué pasa en el medio. Si estamos en un semiespacio elástico semi-infinito, acá hay una redundancia, semiespacio y semi-infinito es prácticamente lo mismo. Si tenemos un semiespacio elástico homogéneo, vamos a tener principalmente dos tipos de ondas, de las cuales se dividen algunas más, pero vamos a tener ondas de volumen y ondas superficiales. En el caso de las ondas de volumen, acarrean el 33% de la energía. Las ondas superficiales se llevan el 67% de la energía involucrada en la generación de estas ondas. Estos números 33 y 67 son números indicativos que dependen principalmente del coeficiente de Poisson. Las velocidades, ahora lo vamos a ver, dependen de este coeficiente y van a ir variando de acuerdo a valores más bajos hasta llegar al caso en el cual estamos trabajando con un material incomprensible. La onda de compresión, onda P, es la que ustedes van viendo acá, donde fíjense cómo se van comprimiendo y estirando estas capas que estamos analizando. Se lleva un 7% de esta energía. La onda de corte se lleva
el porcentaje restante para alcanzar el total de 70%, que es esta onda que ustedes ven acá. Si bien no está reflejado acá, tenemos ondas de cortes verticales y horizontales. Y después, las ondas superficiales, tenemos la onda de Rayleigh, que es la onda que ustedes pueden ver acá, que si bien dice que tiene un eje horizontal, se refiere a que, por ejemplo, si tomamos una dirección horizontal coincidente con la que estoy tratando de trazar con el cursor, pueden ver ustedes que no se confundan el eje horizontal con componentes horizontales y verticales de esta onda. Como pueden ver acá, tenemos este movimiento elíptico inverso, inverso respecto de la dirección de propagación, que desarrolla componentes horizontales y verticales que, como pueden ver, alcanzan una amplitud más importante de superficie y se van atenuando hasta que llegan a una cierta profundidad. Ahora vamos a ver un poquito sobre qué orden de profundidad es el que está asociado a prácticamente esa atenuación de la onda de Rayleigh. Y por último, la onda de eje vertical, haciendo la misma analogía respecto de el comportamiento este de esta onda, que tiene un desplazamiento preponderantemente horizontal, es la onda de Lap, que es característica de una estratigrafía, ahora sí, en la cual tenemos estratos diferentes de rigidez y eso hace que se genere este tipo de onda. Acá ustedes pueden ver animaciones que justamente representan estas tres ondas principales, estas dos de volumen, la de compresión y la de corte, y la onda de Rayleigh, como pueden ver, y pueden ver cómo un cierto elemento de control, un elemento diferencial, se deforma con el paso de justamente estas ondas, con estas propagaciones. Bien, Lamb en 1904 estudió el caso de una carga armónica impulsiva en superficie y cuáles eran las ondas que se generaban a partir de esta excitación. Las ondas justamente son las que acá estamos viendo, donde, fíjense, está la onda P y la onda S que se desarrollan en todo el volumen. Hay una variación de estas ondas en, fíjense, en el volumen este que estamos considerando, y para cada una tenemos una cierta atenuación. Como pueden ver, la onda superficial o la onda de Rayleigh es de las tres la que tiene la menor atenuación. ¿Qué estamos queriendo decir con estas leyes? Es que las ondas de volumen se atenúan en función de 1 sobre el radio al cuadrado. Entonces, a medida que estamos incorporando mayor volumen eh, expuesto a la onda, estamos teniendo una menor amplitud. Este damping, este amortiguamiento se llama amortiguamiento geométrico y que es únicamente por la distancia a la que estamos respecto del punto en el cual se está generando la onda. La onda de Rayleigh, fíjense, acá figuran justamente, bueno, separadas esa componente vertical y una componente horizontal que vemos que tiene un cambio de signo en superficie respecto de cuando empezamos a adentrarnos en la profundidad. Por su parte, tiene una atenuación un poco menor, 1 sobre la raíz del radio respecto del punto de aplicación de la onda, perdón, de la carga. No solo tiene más energía que las otras, sino que también llega mucho más lejos. Entonces, eso hace que para ciertas distancias, llamémoslo campo lejano, tengamos únicamente esta onda como la onda que nos excita eh, para el caso que estemos analizando. En cambio, en el campo cercano vamos a tener estas tres ondas, eh, cada una con su atenuación.
Bien, la solución de 1904 fue teniendo revisiones y si ustedes ven la solución presentada por Clausen en 2012, lo que van a ver allí es no solo la solución representada para este caso de una carga vertical, sino que también cargas según una terna global y también eh, pares de momento. Son muy útiles estas expresiones, más que todo en el caso de lo que es la geología, cuando nos interesa saber qué pasa frente a casos de fallas en los cuales podemos llegar a tener estos pares de esfuerzos trabajando. Y les dejo a ustedes como referencia ese trabajo con un barrido histórico de cómo fue evolucionando la solución de diferentes autores a este problema de LAM y con todas esas variaciones respecto de eh, los tipos de carga considerados y también los regímenes de las cargas. No se limita solamente a lo que es carga armónica impulsiva. Pekeris alrededor de 1950 incorporó lo que es una carga del tipo escalón, o sea, una carga que es nula y a partir de cierto tiempo se mantiene constante. Acá ustedes tienen las relaciones entre las velocidades de propagación asociadas a cada una de las ondas. Para el caso de la presión de corte, sale del cociente entre el módulo de rigidez y la densidad del suelo. Y fíjense cómo se vinculan esta velocidad con las otras a través del módulo de Poisson, donde, para el caso particular del material incompresible, estamos alcanzando velocidades de la onda de compresión, velocidades teóricas de infinito. Esta relación entre la velocidad de Rayleigh y la velocidad de la onda de corte es aproximada, pero varía alrededor de ese valor y para tener una referencia, ustedes lo pueden utilizar como para hacer una estimación de ese caso. Acá hay algo que ustedes tienen a su disposición, dado que, bueno, están trabajando justamente con Plaxis y, bueno, resolviendo ejercicios de este tipo. En uno de los tutoriales analizan el caso justamente del problema de LAM y las soluciones que podemos obtener utilizando este programa, esta- este programa de elementos finitos y su comparación con la expresión analítica, donde lo que van a ir viendo es cómo se propaga la onda a medida que se mueve el tiempo y cómo va atenuándose respecto de esa intensidad. Y lo que van a identificar es los tiempos de arribo de las diferentes ondas y los picos que va a dar esto en función de esos tiempos asociados a estas componentes de ondas de volumen y la onda de Rayleigh. Esto queda para que lo hagan ustedes, así que bueno, aprovechen justamente el tiempo de trabajo con este software como para probar justamente el módulo dinámico y reproducir este problema que tienen a disposición ustedes dentro de lo que son los tutoriales del programa. En lo que es la atenuación, hablamos solamente de la atenuación geométrica, ese damping por la distancia a la que estamos, pero tenemos que incorporar para el caso de las ondas en general y planteado en este caso para las ondas superficiales, algo ligado al material. Este término está suponiendo que estamos dentro de lo que es un régimen viscoelástico y por el desfasaje entre tensiones y deformaciones, vamos a tener un cierto amortiguamiento del material que se va a llamar amortiguamiento histerético, de acuerdo al modelo que estamos utilizando como para desarrollarlo. Acá no está representada realmente la amplitud que tenemos a una cierta distancia, lo que sí está es el cociente entre un punto de control, llamémoslo R1, y un punto en el cual estamos interesados en conocer cuál es la amplitud, o en realidad más que
conocer amplitud, es conocer cómo decae respecto de ese punto inicial. Entonces acá vamos a tener, se van a cancelar la parte de amplitudes y vamos a tener netamente los términos asociados a esas posiciones relativas, donde pueden ver, primer término es justamente esa atenuación por radiación, esta ley de potencia que tenemos en función de la distancia, y el segundo término, una atenuación viscoelástica que cumple, sigue esta ley exponencial y depende este término de la frecuencia. El término ese depende de la frecuencia. Lo que podemos considerar que es prácticamente independiente de la frecuencia es el amortiguamiento propio del suelo. Para un cierto rango de frecuencias, prácticamente las frecuencias posiblemente más ligadas a excitaciones sísmicas, podemos considerar que ese amortiguamiento es independiente de la frecuencia. Igualmente ustedes van a ver cómo trabajarla dentro de lo que es el curso en el que estamos. Acá ustedes tienen representadas para una cierta distancia de la fuente de referencia de 10 metros, cómo va variando el desplazamiento en función de otra distancia, y estamos comparando la ley esta que tienen representada con ambos colores, azul y verde, cómo va variando en función de la frecuencia. El primer resultado que podemos ver es que a medida que la frecuencia aumenta, vamos a tener una atenuación mayor, con lo cual es de esperar que actividades que tengan una frecuencia alta se atenúen mucho más rápido en la distancia. Irónicamente, muchas veces esas actividades son las que tienen mayores amplitudes, pero son las que se atenúan más rápido, y las de menores amplitudes son las que pueden llegar a alcanzar mayores distancias, pero por el orden de amplitudes no siempre es el caso, puede ser que pasen prácticamente desapercibidas. Acá estamos comparando esta línea llena con esta gráfica de líneas punteadas, que lo que está buscando es representar esta ecuación con una sola variable, que es esta Q. ¿Qué características tiene esta Q? Obviamente, si quiero representar la parte de radiación y la parte de comportamiento del suelo, estoy englobando dos fenómenos, en el cual, si el Q es 0,5, prácticamente estamos trabajando con esta parte. Entonces, va a ser válido en el caso en el cual la atenuación viscoelástica sea despreciable. En el caso de que no lo sea, ese Q va a empezar a variar, y lo mostramos ¿por qué? Porque se utilizan mucho para ciertos casos en los cuales es más fácil estar hablando de un solo exponente que utilizar esta expresión con dos términos. Entonces, en esos casos se utiliza como referencia, por ejemplo, en el caso de lo que es para, para actividades en sitios de construcción, para el caso de explosiones y las vibraciones derivadas por esas explosiones, se utiliza este único exponente como descripción de la atenuación. Donde podemos cerrar trabajando con ese único exponente es ver justamente que si nosotros estamos buscando caracterizarlo, por ejemplo, en función de este punto R1, 10 metros, y un punto A, 50 metros, podemos tener aparejados un error importante en los campos o las zonas intermedias, donde fíjense, vamos a tener esta diferencia entre el punto este que estoy marcando en el cursor y la línea de trazo continuo que estamos viendo representada ahí. Entonces, en esos casos vamos a tener un error, y nosotros tenemos que saber para qué distancias estamos calibrando los términos que estamos utilizando para buscar predecir cuál es el nivel de las vibraciones con las cuales estamos, bueno, buscando trabajar. Ahora, ¿qué podemos decir? Que esto sería el caso en el cual nosotros sabemos a ciencia cierta que la frecuencia es de cierto orden. Las frecuencias que vamos a tener para diferentes casos probablemente tenga varios componentes, y van a terminar promediando estas curvas que vemos acá en trazo lleno para obtener
una cierta propagación resultante. Ahora, así como estamos viendo, eh, así como estamos viendo la parte de esta sociedad de estos dos términos, sí queremos dejarle como información justamente tablas para las cuales nosotros utilizamos este método semiempírico para el caso de acá, por ejemplo, la Inca de Pilotes, donde en función del tipo de suelo, acá básicamente lo que le está diciendo es que estos autores se identificaron para dos casos, para suelos duros y suelos competentes, o sea, estos casos, llamémoslo intermedios, ni una roca ni un tipo de suelo blando, identificaron ciertos exponentes para hacer esta evaluación. ¿Por qué puede suceder eso? Bueno, pasa lo mismo pasa lo mismo para lo que son los registros que tenemos en estaciones sísmicas. Sucede eso porque no vamos a colocar una estación sísmica en un suelo muy blando, en el cual nosotros vamos a esperar mucha variabilidad en los resultados y a un problema probablemente plástico en lo que es el comportamiento de ese suelo, plástico no reversible, y también es muy difícil caer justamente en este caso de un suelo muy competente, duro, una roca prácticamente expuesta, que para la Inca de Pilotes probablemente no sea un caso en el cual se vea tan expuesto a hacer este tipo de análisis. Entonces, obviamente, estos van a ser los casos que van a servir para el, digamos, gran porcentaje de los casos que tenemos que trabajar bajo este tipo de situaciones. Otra cosa a considerar es esta escala de análisis en la cual hacía referencia no solo al campo cercano y lejano, hablando justamente de cuál es la atenuación que podemos llegar a esperar o cuáles van a ser las ondas involucradas, sino que también ya cuando empezamos a buscar entender qué fenómenos eh, se empiezan a desarrollar cuando aparecen situaciones como esta, por ejemplo, una fuerza dinámica y la interacción con esta trinchera o una excavación, piensen en el caso de las vías del ferrocarril, por ejemplo, que tienen zanjas colocadas en los costados. Lo que vamos a ver acá es una interrupción de esa atenuación y una disminución importante de la amplitud que tenemos antes y después de esas trincheras. Esas trincheras tienen que tener ciertas características. ¿Para qué? Para que sean efectivas. Entonces, vamos a ver estas escalas. La escala de Rayleigh es la que me permite decir si el medio homogéneo, cómo ve una anomalía un cierto medio, un medio homogéneo. Entonces, vamos a vincular la longitud de onda con el tamaño de la anomalía. ¿Qué va a suceder? Si la longitud de onda, perdón, si el tamaño de la anomalía es eh, mucho menor a la longitud, prácticamente va a pasar desapercibida. Eh, entonces, ese caso en el cual vamos a tener esta relación que va a ser mucho mayor a 1. Longitud de onda del orden de 100 metros, tamaño de la anomalía del orden de 1 metro. Entonces, no nos vamos a enterar de esto, o la trinchera va a ser, no va a ser efectiva. Sí, ahora sí, el tamaño de la anomalía pasa a ser importante, lo que vamos a tener que analizar acá es cuál va a ser la propagación propiamente de esa onda incidente y una onda reflejada, y ahí sí vamos a empezar a tener un cierto efecto sobre la propagación. Esta otra escala es una escala más bien teórica, de, es la física de la física del estado sólido, pero empiezan a haber algunas representaciones de forma de incorporar esto dentro de las estructuras civiles, en la cual se busca emparentar esta longitud de onda con una cierta escala interna, de forma que se genere por esas características una relación de dos, que eso va a generar una propagación nula o constantes negativas respecto de lo que es la propagación propiamente. Entonces, eso es algo en el cual
hay publicaciones, hay trabajos en los cuales se trata de generar una cierta malla de elementos que cumplen características geométricas asociadas a la frecuencia principal de la excitación que estoy buscando intervenir, y esto generan estas constantes negativas. Así que para los que están interesados, se los dejo como referencia, como para ahondar en ese tema. Esta filmina debe estar un poquito antes, que justamente muestra la respuesta dinámica vertical de una zapata. Este es un ejemplo, es el ejemplo que estamos vinculados, que estamos haciendo referencia previamente, pero acá lo que pueden ver ustedes es para diferentes distancias cómo vamos teniendo esa atenuación en el comportamiento en superficie, que está vinculado justamente con esta atenuación a la cual estábamos indicando en, en la acción de esta atenuación tanto geométrica como atenuación material. Esto es algo con lo que ustedes pueden jugar también, dado que construyen la geometría y la carga, empezar a variar las características del material y ver qué impacto va teniendo sobre el comportamiento de la propagación. En lo que es reflexiones y, perdón, en lo que es reflexiones y refracciones, lo que tenemos que buscar es que haya una compatibilidad de desplazamientos y un equilibrio de tensiones entre la onda incidente y la onda reflejada. ¿De qué van a depender estas relaciones? Van a depender justamente para la onda incidente y la onda reflejada de las características entre de las características de los medios en los cuales estamos trabajando. Entonces, vamos a definir una cierta impedancia que va a venir dada por la relación entre las densidades y las velocidades de ondas de corte, que hace que empecemos a tener ciertas relaciones en estas propagaciones. Donde, por ejemplo, si vamos de un terreno duro a un terreno blando, vamos a esperar que la onda reflejada sea de una menor intensidad, de una menor amplitud, y la onda transmitida sea mayor. Estas relaciones hacen que, por ejemplo, esperemos en un suelo, vamos de un suelo duro a un suelo blando, que tengamos una cierta amplificación directamente por este efecto de relaciones entre las impedancias, la impedancia relativa entre estos suelos. Del mismo modo, en lo que es el equilibrio de las tensiones, vamos a alcanzar estas relaciones en las cuales vamos a variar las tensiones que tenemos en este caso, tanto la reflejada como la transmitida, y vamos a tener cambios en los signos de propagación. ¿A qué llega esto cuando llegamos a la condición extrema de un borde rígido? Un borde rígido en un desplazamiento se ve impedido y se duplica la tensión. Esto sale de reemplazar por una condición de alfa que justamente represente ese comportamiento rígido de un, digamos, material que sea, perdón, de que el material al cual estamos buscando propagarnos sea prácticamente eh, sea mucho más rígido que el material en el cual venimos. Por otro lado, en un borde libre, dado que la tensión se anula, se duplica el desplazamiento, dado que no hay ninguna restricción para ese desplazamiento. ¿Cuál es el caso de un borde libre? Si nosotros tenemos una onda que viene viajando eh, desde la roca hacia la superficie, cuando llegamos a la superficie estamos en el caso en el cual no tenemos ninguna tensión inicialmente para contrarrestar la propagación de la onda, y se duplica el desplazamiento que vamos a tener en esa posición. Vayamos ahora sí a utilizar estos resultados para el caso de la respuesta de sitio. La respuesta de sitio, fíjense, obviamente eh, nos va a interesar en el sitio en el cual estamos trabajando, pero la acción sísmica se genera a una distancia muy importante. Se genera desde un cierto punto y eso se va propagando de la manera que vamos viendo acá, y
va a ir alterándose la trayectoria de acuerdo a los frentes de diferentes materiales en los cuales nos vayamos encontrando. Entonces, vamos a ir atravesando diferentes tipos de terrenos, de diferentes rigideces. Fíjense que preponderantemente, miren cómo ustedes arrancan de una cierta forma radial y esto va tendiendo a una dirección vertical, llamémoslo tendiendo a una dirección que se, se empareja, se alinea con la de nuestra estratigrafía típica. Entonces, vamos alcanzando estratos de diferente rigidez que van a tener un cierto comportamiento y vamos a alcanzar, o vamos a ver, si lo primero de forma fenomenológica, situaciones como estas, en las cuales, dado esa estratigrafía, podemos llegar a evidenciar casos en los cuales la respuesta de los edificios que están por encima no tiene ningún problema, pero hay ciertos edificios de ciertas características que sí tienen un problema, que no están, eh, que están alineadas con ciertas características de la estratigrafía sobre la cual están fundados. Fíjense que para edificios de alturas similares en otras condiciones, o sea, con una capa de suelo menor, no se representa ese problema, no representa ese problema, y lo mismo sucede para otras con una capa de suelo mayor. Pero para una cierta relación entre condiciones de la estructura y capas de suelo, empezamos a tener un problema que tenemos que atender. ¿Por qué tenemos que atender? Porque suceden cosas como esta, donde podemos ver edificios que colapsan bajo ciertas relaciones de estas condiciones y otros que prácticamente no evidencian ningún daño. Acá tenemos un colapso, acá tenemos un edificio donde pueden verse, si bien la definición no es tan buena, puede verse que prácticamente todas las carpinterías están rotas. Este edificio, si bien no se cayó, desde el punto de vista de su funcionalidad, equivale a un edificio caído o un edificio demasiado caro para restablecerse como para que sea útil. Y este otro edificio, desde este ángulo, no evidencia algún problema en lo que es el término de su performance sísmica. Veamos ahora sí qué pasa con una onda incidente en superficie para una cierta capa de suelo de espesor H sobre una base rígida. El desplazamiento va a venir gobernado por esta ecuación de onda unidimensional que veíamos que a medida que vamos encaminándonos en estratos más blandos, las ondas van tendiendo a verticalizarse. Entonces, esta función de desplazamiento tiene dos términos, esas dos ondas incidente y reflejada. La condición en superficie es que la tensión sea nula. El desplazamiento de superficie, dado esa condición de tensión nula, se desarrolla libremente, con lo cual el desplazamiento de superficie se duplica. Y si hacemos el cociente entre el desplazamiento en la base y el desplazamiento en la superficie, vamos a ver que tenemos algo de este tipo. Acá netamente, así como hicimos en la parte de lo que es la atenuación, tenemos una parte de cociente entre un desplazamiento y el otro. Y vamos a ver que para ciertas frecuencias, esta función de transferencia se amplifica, generando de esta manera una amplificación importante de los desplazamientos en superficie. Estas frecuencias son las frecuencias en las cuales entramos en esta resonancia para esta condición de estratos que tenemos representada. Donde, bueno, lo que estamos buscando es buscar los polos del denominador que tenemos aquí. Los polos del denominador van a ser estas frecuencias principales y como orden para llevarse al hogar es que el primer modo de un estrato típico o de un estrato uniforme es el siguiente. El período es de 4 veces la altura de ese estrato dividido la velocidad de onda de corte. Entonces, este es un número que ustedes pueden hacer rápido
La altura es algo que podemos conseguir fácilmente, la velocidad de onda de corte es, si no la consiguen, la pueden aproximar, y con esto van a decir, bueno, prestemos atención porque para, eh, para registros sísmicos que tengan un contenido principalmente cercano a este primer modo, vamos a tener un efecto de amplificación para el suelo. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en este lugar. Ese es el primer modo. ¿Por qué todos los picos son iguales? Porque todavía no estamos considerando ningún tipo de amortiguamiento. Entonces, por ahora, bajo esa hipótesis, vemos que todos se van de la misma manera. Pero el primer modo va a ser el primero que vamos a alcanzar y podemos hacer un cálculo rápido con esta expresión. Cosa que tenemos que considerar es la rigidez, cambia con la profundidad, con lo cual esta relación se complejiza un poco y lo que vamos a buscar va a ser justamente representar esa estratigrafía. Acá vamos a tener diferentes condiciones para el módulo de rigidez. Acá, disculpen, la D se refiere a amortiguamiento y, bueno, la altura de cada una de estas capitas y la densidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? En las interfaces vamos a tener reflexiones y refracciones, funciones de transferencia para cada uno de los estratos en los cuales nosotros estamos dividiendo el problema. ¿Qué tenemos que buscar? La continuidad de desplazamientos y tensiones en todas las interfaces y vamos a construir la función de transferencia de cada capa. Para pasar entre diferentes capas, lo que vamos a terminar haciendo es buscar multiplicar esas relaciones entre funciones de transferencia y dado que tenemos, por ejemplo, las de todas las capas intermedias, podemos ir desde esta capa base hasta la superficie. Esto es para los modelos elásticos lineales, que son muy útiles para hacer esta aproximación inicial. ¿Qué pasa cuando tenemos un modelo elástico cuando el modelo tiene algunas deformaciones no recuperables? Vamos a tener modelos elásticos no lineales y el análisis se va a reflejar a través de este análisis del análisis lineal equivalente. ¿Por qué? Porque tenemos un cierto material representado a través de estas curvas de degradación de la rigidez y de incremento del factor de amortiguamiento. Acá, no piensen, acá este incremento del factor de amortiguamiento no viene ligado a lo que es la frecuencia o una variación de la frecuencia, sino que viene ligado a que estamos alcanzando niveles de distorsiones. Acá, si bien no se ve, acá gamma es el que va en este eje de abscisas, que hacen que el factor de amortiguamiento vaya creciendo. Entonces vamos a tener ciertas leyes o, bueno, tenemos en la bibliografía leyes que vamos a tratar de emparentar con el suelo con el cual estamos trabajando. Y el método lo que hace es partir de ciertos parámetros iniciales de la rigidez y del amortiguamiento para cada uno de los estratos, calcular los desplazamientos y las distorsiones según el modelo previo, actualizar la rigidez y el amortiguamiento de acuerdo a un valor representativo de la historia de desplazamientos, más que la historia de desplazamientos, la historia de distorsiones. Entonces vamos a ir saltando desde este G0 hasta un cierto G1 y así seguir hasta alcanzar una convergencia que se puede alcanzar en pocos pasos. Lo que es el software que podemos recomendarles asociado justamente a lo que es respuesta de sitio. El software original es de Shake, que fue cambiando de nombre. Eh, Acá tienen ustedes algunos links a diferentes tipos de, o a las, hay que probarlos si están activos todos, pero a versiones de este software que pueden bajar y que pueden probar eh, para las condiciones que ustedes estén interesados en representar. Estos hacen los casos de análisis lineal y análisis lineal equivalente, y ese análisis no lineal que estamos viendo previamente. Y si nos interesa hacer un análisis no lineal propiamente dicho, que no nos permite, no, que estos software previos no nos permiten analizar en
algunos casos particulares. Bueno, vamos a trabajar ahora sí con programas que tengan esto incorporado. Bien, vamos ahora sí a ver este caso de estudio que estamos mencionando previamente, el caso del terremoto en México, que tuvo este impacto sobre ciertos edificios. ¿Cuál fue el impacto? Bueno, número de fatalidades muy altas, número de edificios caídos muy elevados y por mal desempeño, 800 más se incorporaron en esta tasa de edificios caídos. La respuesta fue muy diferente a lo largo del valle por estas características diferentes de lo que es la estratigrafía que tenemos de base. Lo principal que tenemos que para comentar, y bueno, queda a ustedes ver un poco más en detalle eh, sobre estas condiciones de la respuesta de sitio de ese caso, es que la excitación de base que causó justamente estas pérdidas gigantescas eran del orden de, ahora no me acuerdo exactamente el número, pero imagínense 10 a 30 veces menor en amplitud que la excitación que se alcanzó en superficie. Y la excitación que se alcanzó en superficie alcanzó el orden de lo que había registrado en el punto más cercano a donde se originó este movimiento, que era alrededor de, voy a decir un número en el aire, supónganse, alrededor de 200 a 300 kilómetros. Entonces, esta amplificación terminó originando justamente este problema que no estaba reflejado en las condiciones del reglamento de diseño sísmico de la Ciudad de México en esa fecha. Si bien lo van a ver ligado a otros temas, o ya lo vieron en Geotecnia 1, o lo van a ver en la materia, o nosotros también lo comentamos en lo que es eh, interacción estructura. Estas son las condiciones de la Ciudad de México. Tenemos un lago muy importante con ciertas formaciones que fue prácticamente dando paso, con el paso de los años, a las construcciones que hoy en día conocen dentro de lo que es la Ciudad de México, y todo ese vaso de ese material muy, muy blando terminó generando problemas de no solo consolidación, que es lo que ustedes probablemente ya vieron para otros casos, sino un estrato muy débil e importante como estrato soporte para estas edificaciones. Acá disculpen, acá estaba justamente lo que estaba comentando previamente. Fíjense, acá ustedes tienen el epicentro y prácticamente a una distancia de 400 kilómetros de de la Ciudad de México. Y fíjense acá ustedes, primero, la escala del registro, donde ustedes pueden ver que acá estamos en una estación cercana, teniendo un registro relativamente corto. Si ustedes lo ven en esta escala de 10 segundos, prácticamente estamos hablando de algo entre 40 y 50 segundos. Esto viajó en estaciones cercanas, pero sobre suelos competentes. Fíjense cómo esta amplitud inicial se vio muy reducida respecto de la que, la que podíamos ver ahí en la estación cercana. En la estación de UNAM, de la universidad, por las condiciones que tiene, es una estación que está en roca. Fíjense que el registro se mantuvo también un poquito más largo que el registro original, perdón, que el registro cercano, pero con amplitudes bajas. Y en la Ciudad de México, por las condiciones, por esa combinación de estratos con, perdón, de frecuencias con la frecuencia del sismo, prácticamente se amplió del orden de más o menos unas 4 veces la señal. Esto tiene que ver con la respuesta que tenía el estrato
bajo ese contenido de frecuencia, y la amplitud prácticamente alcanzó la misma amplitud que tuvo el sismo muy cerca del epicentro. Y todo esto a casi 400 kilómetros de distancia del sitio. La función de transferencia que estamos viendo previamente, imagínense ustedes, vendría a ser dividir esta señal que teníamos acá en superficie con esta otra señal que tenemos en la base, donde podemos suponer que en la roca, acá, tenemos esta señal que tiene reflejada acá, en la Universidad en la UNAM. Ahora sí, esta es la última filmina. Acá ustedes pueden ver cuál es la importancia de considerar la respuesta de sitio y cómo tuvo que modificarse por este aspecto en el cual faltaba mayor claridad en esa época, cómo tuvo que modificarse el espectro de diseño entre 1985 y, eh, y la actualidad, debido a que el espectro al cual se vio sometido la Ciudad de México en ese momento fue muy superior para las condiciones que llevaron a la caída, al colapso de estos edificios, muy superior para las condiciones en las cuales estaba diseñado. Y ahí sí, esa es la última filmina. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, dejo un minutito a ver si alguien quiere hacer alguna consulta a Juan. Creo que igual la mayoría tiene su contacto por otras de las materias que pertenecen a la carrera, pero bueno, Juan, entiendo, va a estar disponible por si surge alguna inquietud luego de la Sí, clase sí, y cuando vean la grabación. cualquier cosa tiene mi correo y me escribe. Dale. Bueno, Yo Juan, tengo, yo tengo una consulta perfecto. en cuanto al ensayo Nakamura. Digamos, eh, últimamente, digamos, el ensayo Remi ha sido como desplazado por el ensayo Nakamura porque representa mucho mejor esta digamos, respuesta de sitio con relación a la estructura. Pero, digamos, yo no lo sé leer bien o cómo se relaciona. Y me gustaría si tú pudieras explicar un poco mejor eso, te lo agradecería. Sara, tendrías que ponerme en tema porque no estoy familiarizado. Em, pero si querés, si tenés algún material o busco algo, puedo buscar como para darte una respuesta al Ya, respecto. ya, sí, sí, porque es un ensayo, o sea, antes, por ejemplo, para el DS61, que es una norma local aquí en Chile, se usaba, después del terremoto, se usaba o se solicita un valor de BS30 y ver un perfil que sea, digamos, que venga aumentando monotónicamente con la profundidad. Y digamos, eso se tenía en cuenta ese resultado para hacer una clasificación del suelo. Ujú. Últimamente este ensayo ha quedado remitido y, digamos, se está usando mucho más en Nakamura, pero yo no estoy muy familiarizada con ese ensayo, entonces hay veces, digamos, interpretar los resultados y ver cómo realmente funciona o qué interacción real tiene con interpretación de resultados, hay veces para mí como que no lo entiendo bien. Bien, Ya. lo voy a buscar Ujú. y voy a aprovechar para darse una evolución respecto a eso. Es interesante, justamente, me ha tocado bajar o entrar y ver las señales, perdón, las estaciones sísmicas en Chile. Y bueno, acá pueden ver ustedes que lo que es el BC30 está muy limitado en lo que es la caracterización de la respuesta que nos pueden dar en un cierto sitio. Donde nosotros, si quedamos solamente en el BC30, estamos trabajando solamente sobre una capa que no representa, supongamos, un suelo de 200 metros con la respuesta que pueda llegar a tener. Eh,
es muy diferente la respuesta de un suelo homogéneo de 30 metros y después no sabemos qué pasa, Claro, a ese mismo suelo de 200 metros. Y en claro. el caso de... Sí, Claro, entiendo que por esas limitaciones se ha dejado un poco de lado ese ensayo. dentro de lo que es estaciones en Chile, está muy bien caracterizado y eh, tienen perfiles de velocidades que llegan prácticamente hasta un horizonte que podemos considerar como un suelo resistente, por ejemplo, más de 1000 metros por lo menos por segundo de velocidad de onda de corte, y a su vez también tienen a una representación del período característico de un cierto sitio. Entonces, es una caracterización a mejorar, la del BC30 a secas, y considerar como parámetros principales la profundidad de la roca, la velocidad, la distribución de velocidades, y también la, está faltando uno, bueno, el periodo del sitio. Fíjense que lo que estoy hablando básicamente son de esas componentes que hacen a la construcción del periodo del sitio. El periodo, el T del sitio, es 4 por H sobre B sub S. Entonces, si H es la profundidad que tenemos hasta la roca, B sub S es una velocidad de onda de corte que nos está buscando representar las características del estrato, con el periodo estamos ya caracterizando mucho mejor el comportamiento del suelo sobre el cual estamos situados. Pero bueno, quedo pendiente como para poder darte una devolución respecto de la consulta. Muchas gracias. No, por favor. Juan, Sí, buenas tardes. Ahí en lo que mencionabas recién, que H sería la profundidad hasta la roca y BS la caracterización del sitio en cuanto a, o sea, si tuviéramos diferentes estratos o una estratigrafía compleja, esa caracterización vendría siendo el problema principal que tendríamos que tratar de resolver. ¿Cómo se puede abordar eso? en este caso, lo que pueden tener ustedes es una función de transferencia entre si bien no está representada acá, porque esto está muy a modo introductorio, eh, nosotros mostramos la función de transferencia entre la superficie y la base. Para una condición en la cual tenemos un estrato uniforme, salía este resultado y veíamos que ese valor se repetía cada periódicamente. En el caso en el cual tengamos una estratigrafía y hagamos ese cálculo con las divisiones de acuerdo a las condiciones que nosotros identifiquemos, vamos a tener algo con picos que van a ir variando en función de las condiciones de los estratos que nos vamos encontrando a medida que vamos desde la base a la superficie. Entonces, representándolo, haciendo esa función de transferencia con la discretización que podamos hacer para las condiciones de nuestro sitio, vamos a tener una aproximación vamos a tener un orden de ese valor del periodo del primer modo. Puede ser que tengamos, porque un estrato sea preponderante, un cierto valor del primer modo y un valor que lo podríamos llamar segundo modo, que sea muy cercano, pero porque tenemos otro estrato que tiene alguna combinación de parámetros que hace que caiga cercano. Entonces, eso es algo que ustedes que lo pueden probar con los software que les pasamos, o si no, justamente en Interacción 2 lo vemos. Con los software que les pasamos pueden jugar con eh, condiciones y vean, por ejemplo, qué cambia respecto de una estratigrafía variable o buscar representar eso como un estrato uniforme. Y es en el caso de un edificio. Un edificio, si ustedes tienen un edificio uniforme, bueno, van a decir, bueno, el primer modo es el modo preponderante, y cuando empezamos a tener ciertas irregularidades, ahí van a empezar a generarse otro tipo de comportamientos que puede pasar que no solo el primer modo, sino que también el segundo modo
sean los que más contribuyen al desplazamiento. Genial, muchas gracias. Por favor. Pues disculpa, buenas tardes. En el último slide o la última filmina que nos presentaste, me pareció notar de que en post-sismo, en referencia al sismo de México del 85 y al reglamento del 2017, se ve que hay una diferencia importante entre las aceleraciones máximas del terreno, ¿no? Me refiero a las aceleraciones pico. Entonces, ¿por qué no, digamos, no se consideró la aceleración máxima a la hora de la definición, digamos, del... Ajá, exacto, allí. La consulta que me haces, Sí, imagino que va ligada entre la diferencia entre la curva que se vio punteada, sí. dado el efecto en superficie, y la recomendación para lo que sería posterior al terremoto, ¿no? Así es. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué se asume siempre un valor, digamos, menor? Si en el sismo del 85 se alcanzó una aceleración pico de casi 1 G, digamos, en me parece, el histograma de frecuencias o, caramba, ¿cómo se llama esto? Sí, este es el espectro. El espectro, ¿no? El espectro de frecuencias se ve, por ejemplo, que en el del 2017 se usa el 60%, ¿no? O sea, el 0.60 G Sí. como pico. ¿Por qué Acá, no perdón, usar la máxima? este de acá tendría que verlo. Tendría que verlo para ver qué consideraciones toma el, qué consideraciones toma el reglamento para lo que es el diseño. Eh, es una muy buena pregunta. Tendría que verlo porque acá están salvando solamente, en vez de salvar toda la brecha, salvan solamente esta brecha. Pero bueno, sí lo que se ve bien es justamente que tuvieron que reajustar las condiciones de diseño por una demanda que no estaban pudiendo absorber. Pero tendría que verlo qué impacto tuvo. Dentro de las cosas que se me ocurren, así como ciertas condiciones para lo que es las edificaciones propiamente dichas, hay condiciones que pueden llegar a tener respecto de criterios. No sé qué ductibilidad, por ejemplo, tiene aparejado esta figura. Así que tendría que verlo como para poder decir. Porque así como puede ser que corresponda para un cierto tipo de estructuras, para otro tipo de estructuras se puede tener que considerar algo más importante. No es la misma la demanda que tenemos sobre un hospital que sobre una residencia frente a un evento, eh, un evento de una muy baja recurrencia. El hospital necesitamos que siga operativo, la residencia necesitamos que siga en pie. Claro, de acuerdo, de acuerdo. Por ejemplo, acá en el Perú, el espectro, lógico, como mencionabas, varía, digamos, el pico de la aceleración en base a la importancia de la estructura, ¿no? Si es una estructura de primer orden, seguramente esto va a tener que considerar mayores aceleraciones pico, ¿no? Cosa que no pasa pues con una edificación, digamos, de mediano uso, por así decirlo, ¿no? Mm. Bien, gracias. Ahí me llevo 2 deudas ya. Gracias, Juan. Bueno, No, ahí por favor. Una consulta. vamos por una tercera. No, ahí en la parte en la que estabas mencionando los software para hacer los análisis de respuesta de sitio, ¿no es cierto? Y del modelo que puedan tener, si es lineal equivalente o no lineal, como el que mostrabas en la filmina anterior. Quería preguntarte, ¿qué pasa si podría ser recomendable usar el lineal equivalente en el caso en el que yo tengo un depósito de suelo muy blando, ponle velocidades del orden de
velocidad de corte, me refiero, del orden de, no sé, de 100 a 150 metros por segundo, al cual le llega un sismo importante, ¿cierto? Y que podemos estar muy cerca de plastificar o que el material se puede plastificar o sufrir grandes grandes deformaciones por corte. Ahí sí o sí trabajas con el lineal o el lineal equivalente te puede dar algo más o menos razonable. Te puedo decir que vas a tener que trabajar probablemente con análisis no lineal, porque estás armando como el cóctel de problemas, donde tenés una solicitación muy alta y un suelo que probablemente tenga una deformación plástica, que hace que requieras hacer un análisis no lineal. Ok, y respecto a eso, obviamente las curvas de degradación y amortiguamiento dependen del material, ¿no es cierto? Sí. Pero digamos acá, por lo menos en el caso de acá de Colombia, no es común que en un estudio de respuesta local, como le llaman acá, eh, pues se tomen muestras y se hagan ensayos dinámicos y se construyan las curvas de degradación y amortiguamiento. Básicamente suelen usar curvas de referencia de la literatura o cosas por el estilo. Pero, digamos, revisando varias de estas curvas, he notado que hay una diferencia bien significativa, no tanto en la degradación como sí en la amortiguamiento en algunos casos. No sé, en algún caso puede que para determinada deformación el amortiguamiento sea, no sé, 12%, pero en la otra curva, no sé, 17%, ese 5% de diferencia es no menor, ¿no? Entonces, no sé si ustedes tengan algún tipo de criterio a la hora de seleccionar estas curvas de la literatura, si se fijen en alguna cosa en particular o alguna recomendación al respecto. Lo que es las curvas tienen una caracterización a niveles generales, tenés en función del tipo de suelo, si es un suelo cohesivo o no cohesivo, y para el caso, por ejemplo, del suelo, que es, bueno, uno tendrá ciertos parámetros de acuerdo a la densidad relativa, pero como parámetro descriptivo muy general, y otros los tienen respecto de lo que es el índice de plasticidad. Pero justo, como te decía, estás en un cóctel donde son esos casos en los cuales eh, puede llegar a meritar a un estudio de mayor profundidad, como para no depender de una curva de literatura. Ok, dale, gracias. Y creo que el tema que mencionaban ahorita antes del pico entre la diferencia entre lo que es el espectro de diseño que suelen traer los reglamentos y el resultado, digamos, de un análisis o de las mediciones de algún sismo, eh, no sé si me equivoco, el ASCE, si no estoy mal, tiene una recomendación a la hora de construir esos espectros. Y una de ellas es que te permiten básicamente hacer eso con la meseta esta que se ve ahí en los espectros en general, hacer un recorte de eso en función bueno, de un montón de cosas que dependen de las características de ductilidad de la estructura, básicamente. Y es porque en algún momento se espera que la estructura comience a fisurarse, plastificarse y no se espera que lleguen a ese pico tan alto de respuesta como como se ve ahí, digamos. Creo que esa es la razón, si no estoy mal, pero no sé, igual sería bueno chequearlo. Sí, sí, ahí hacía referencia justamente a eso, a tanto la importancia como cómo están considerando la ductilidad de la respuesta. Eh, Así que sí, eso es algo a chequear y mismo respecto a eso, Carlos, voy a aprovechar para pasarte algo más de material respecto a la consulta que me decías sobre en qué casos, cuándo empezamos a tener una divergencia importante entre el análisis lineal equivalente y análisis no lineal. Ok, gracias, muchas gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias nuevamente, Juan, por
por participar en esta clase introductoria al tema sísmico. Y bueno, queda tu contacto y quedarán pendientes las consultas que podremos ir resolviendo en la próxima clase o como creas que sea la mejor forma, quizás ver el material de lo que pedían de Nakamura y ver cómo hacerlo llegar. Bien, Lo hacemos bien, muchas gracias en a equipo. todos gracias por la invitación y gracias por las consultas y su atención en esto. Dale, muchas gracias Juan y nada, hasta la próxima. Tengan buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Gracias. Bueno, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es continuar con lo que son los aspectos numéricos en la modelización de problemas dinámicos. Esto ya enfocado a lo que es Plaxis. Entonces, voy a compartirles pantalla. Le pido, por favor, que si llego a tener algún inconveniente con el micrófono o cualquier tipo de problema, me escriban por el chat. Así lo resolvemos lo antes posible. Espero no tener inconvenientes como la semana pasada, pero bueno, prefiero alertar que me avisen. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla. Y vamos a arrancar. Bien. Ahí están viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Bien. Consulto. ¿Físicamente me están viendo la camarita? Porque la tengo como prendida, pero yo no me veo. No, no se ve. ¿No? Solo la foto. Bueno. A ver. Lo puedo solucionar y si no, eso no es importante en principio. Bien. No sé por qué se desconfiguró, pero lo importante es que me escuchen y que vean la pantalla compartida. Bien, entonces pasamos a formato presentación. Y arrancamos con esta segunda presentación en la clase de hoy. Es una presentación cortita, del orden de 10, 12 filminas, donde vamos a abarcar algunos aspectos numéricos y luego de la misma vamos a ir un intervalo y después sí vamos a atacar el tema del amortiguamiento en los modelos que vamos a estar trabajando, que bueno, va a ser un poco más extensa que la que viene ahora. Entonces, ¿qué les queremos presentar? Nosotros vamos a tener una señal. Esa señal, por ejemplo, va a ser un registro sísmico. Vamos a ir viendo a lo largo del curso que el proceso por el cual nosotros vamos a obtener los registros sísmicos implica primero realizar un estudio de amenaza sísmica del sitio para después hacer un estudio y una obtención de registros sísmicos acordes al lugar donde vamos a querer hacer el análisis. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a tener una frecuencia de muestreo relacionada con la máxima frecuencia de la señal. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vamos a tener información respecto a la señal o el registro sísmico y nosotros vamos a tender a tener que usar un valor de delta T de manera tal de no perder información del registro sísmico. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá se ve un videíto que se obtuvo de Wikipedia, donde vemos cómo se va perdiendo información de una dada señal. Por ejemplo, concéntrense en la señal que estoy marcando ahora con el puntero láser, donde tenemos una señal donde tenemos 10.000 muestreos por segundo, tenemos algo
muy detallado, y si vamos disminuyendo la cantidad de muestreos por segundo, obviamente se pierde mucha información de lo que es la señal original. ¿Está bien? Entonces, lo que decimos es que el muestreo insuficiente va a indicar una pérdida de información. Entonces, tenemos que apuntar a que cuando recibimos la señal, siempre trabajar con un delta t que sea al menos 8 veces, o sea, tener el periodo dividido 8 tiene que ser nuestro delta t. ¿Está bien? Entonces, con esa idea, comparemos paso de tiempo de cálculo versus señal. Vamos a denominar delta t c como el paso de tiempo de cálculo y delta t s paso de tiempo de la señal. Entonces, de nuevo, nosotros hicimos un estudio de amenaza sísmica, tenemos registros sísmicos y el input, o sea, la información que tenemos de la señal es la línea que va a ser en azul, que se va a repetir en los 3 ejemplos. Entonces, si tenemos una señal con un delta t de 0,1 segundos y usamos un delta t de cálculo en nuestro modelo numérico de 0,1 segundo, claramente estamos haciendo lo que llamamos un perfect match. O sea, estamos usando la información exacta en los puntos de nuestro delta t. ¿Está bien? Porque yo para cada delta t de 0,1 segundos tengo la información de registro sísmico. ¿Está bien? Ahora, esto es, digamos, sería el primer caso. Delta t de cálculo coincide con el delta t de la señal, se conserva la información y se maximiza la velocidad de cálculo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si mi señal, ahora es la línea azul como veníamos mencionando, y usamos el delta t de la señal es 0.025 segundos y para el cálculo usamos 0.1 segundos? ¿Está bien? Eso quiere decir que vamos a perder claramente información, porque si mi delta t de cálculo es 0,1 segundos, yo lo que voy a hacer es ir directamente a los puntos correspondientes a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y me voy a perder realmente de información válida que incluso genera picos por arriba de los que estamos pudiendo usar en el cálculo. Entonces, esto que está acá puede llegar a ser un problema. Usar un delta t superior al de nuestra señal. ¿Está bien? Entonces, delta t de cálculo mayor al delta t de la señal, se pierde información. Y esto no solo se puede perder algún pico en cuanto a las aceleraciones o de la señal, sino que puede generar un amortiguamiento numérico. En breve vamos a presentar algunas expresiones asociadas a las ecuaciones de Newmark para resolver las ecuaciones diferenciales dinámicas, y vamos a entender que en función de los parámetros y de nuestro delta t podemos tener algún tipo de amortiguamiento numérico que puede llegar a ser un problema. ¿Está bien? El último caso que está abajo es trabajar con un delta t, en este caso superior al delta t de la señal, y no solo eso, sino que un delta t, digamos, que no coincide en cuanto al stepping con el de la señal. Entonces eso va a generar que voy a agarrar puntos intermedios como esto que está por acá. ¿Está bien? Cosa que tampoco es deseable. Y por último, no tenemos el esquema, pero se los voy a hacer de manera manual. ¿Qué pasa si yo uso un delta t de cálculo menor al delta t de la señal? Entonces, mi señal es lo que está en azul, y yo hago un delta t de cálculo, en este caso, de 0.05 segundos, lo que va a hacer es agarrar un punto por acá. ¿Está bien? Va a agarrar puntos intermedios por acá. Y eso que está ahí no va a aportar más información a nuestra salida, y la única razón por la que podríamos hacerlo es por un tema
numérico que vamos a ver en breve de tener un delta T crítico a la hora de hacer las corridas dinámicas. ¿Está bien? Pero en principio, lo óptimo es usar un delta T de cálculo coincidente con el delta T de nuestra señal. Usar uno más alto, podemos cometer algún error. Usar uno que no coincida con el stepping más alto tampoco es lo ideal. Y uno menor puede ser útil por un tema de calidad de malla, que vamos a ver en breve, pero por lo general es innecesario. ¿Está bien? Entonces quedémonos con la idea de que cuando recibamos una señal para utilizarla como input de nuestro modelo, sea con un delta T lo suficientemente chico para que digamos, tengamos la información concreta de cómo es esa señal. Entonces, el método de integración temporal de Newmark es este que está por acá, donde no voy a andar en detalles, pero sepan que se trabaja en pasos de tiempo. X punto tenemos la velocidad en el paso n+1 va a ser igual a la velocidad en el paso n más esta expresión por delta t. Esta expresión básicamente tiene el término de aceleración, donde empiezan a aparecer algunos coeficientes gamma, que son los que vamos a hablar en breve. Esto respecto a la velocidad, esto respecto al desplazamiento. X en el paso n+1 va a ser X en el paso n más toda esta expresión de acá, y acá aparece un nuevo parámetro beta donde está involucrada la aceleración. En ambas expresiones tenemos en cuenta el delta t que estamos mencionando, que tenemos que usar, que tiene que responder a conocer la frecuencia de la señal, conocer el delta t del sampleo. Y lo que decimos como criterios de integración temporal de Newmark es que en función de cuánto vale gamma y cuánto vale beta, nuestra estabilidad numérica va a ser incondicional si cumplimos con estas condiciones. Va a ser un esquema equilibrado y exactitud de segundo orden si usamos estas de acá. Estas de acá las vamos a ver en un rato cuando hagamos un ejercicio en Plaxis. Son las default. Yo no las tocaría, salvo alguna excepcionalidad. Yo nunca las toqué dentro de Plaxis, así que no recomiendo hacerlo, pero sí sepan que existen y se pueden modificar en caso de tener problemas de estabilidad. Y tenemos unas condiciones de alfa y beta, que es condicionada a cuánto vale tu delta t. O sea, puedes poner un beta menor al gamma sobre 2, pero respetando condiciones con el delta t. Y en el caso de usar valores gamma y beta mayores a 0,50 y beta 0,25, podemos tener un esquema de integración de aceleración que esté amortiguado y nos puede generar un resultado no deseable. ¿Está bien? Entonces, digamos, la conclusión de esta filmina es: estamos integrando con el método de Newmark y tenemos estos parámetros gamma y beta que brinda buenos resultados en cuanto a la estabilidad en integración. Debido a la posibilidad de encontrarse con esquemas sobreamortiguados, existe el método alfa generalizado de Chung y Hulbert, que permite amortiguar frecuencias altas de manera exacta y estable, donde complejice un poco las expresiones de Newmark. ¿Está bien? Esto se lo comentábamos a modo informativo. Creo que el Plaxis, que es nuestro software de utilización en este curso, no tiene este método implementado, entonces es un complemento para que lo tengan presente y sepan que en caso de tener que amortiguar frecuencias muy altas, existe el método de Chung y Hulbert. Bien, yendo a la utilización de modelos dinámicos en nuestro programa de elementos finitos. Vamos a tener que seguir algunas reglas que recomendamos. La primera es: la onda
no debería moverse más de un punto de Gauss por paso. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo un elemento, como el que está acá, tengo los nodos, que son los círculos, y tengo las X, que son los puntos de Gauss. ¿Está bien? Entonces lo que decimos es que nosotros vamos a tener una longitud de onda de nuestra señal sísmica. Esa longitud de onda va a estar asociada a una frecuencia máxima que nosotros tenemos de nuestra señal sísmica y la velocidad de propagación en nuestro medio. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a definir es, bueno, nosotros conocemos el medio donde va a estar nuestra señal y conocemos la frecuencia máxima que queremos tener presente y tener en cuenta en nuestro modelo. Con esas dos variables obtenemos la longitud de onda, y la longitud de onda dividido 8 nos va a dar una idea de la longitud máxima que puede haber entre nuestros puntos de Gauss. Disculpa, Ariel, Claro. una Sí. consulta. Adelante. Con la frecuencia máxima, ¿esta cómo la tomamos? Revisamos, por ejemplo, el espectro de Fourier de nuestra señal y la tomamos a partir de eso, o sea, podría ser, qué sé yo, 50 Hz o algo por el estilo. ¿O qué valor tú nos esa es una metodología. Mi experiencia está basada fuertemente en empresas de relaves o taludes, y en ese caso, frecuencias por arriba de 10 Hz, digamos, no tienen peso. Entonces, este valor yo lo suelo considerar en 10 Hz. ¿Qué pasa? Si vos pones un valor muy alto acá, va a implicar una distancia de punto de Gauss muy pequeña. Entonces, te vas a complicar. O sea, si vos querés llegar hasta poder captar 50 Hz, digamos, vas a requerir un tamaño de elemento muy pequeño. ¿Está bien? Entonces, el valor que yo tengo acá en mente es 10 Hz. ¿Está bien? Ok, gracias. Va a depender del problema que quieras analizar. Por otro lado, cuanto más rígido sea mis estratos, eso va a permitir que mi separación de elementos o de punto de Gauss sea más grande, ¿no? Obviamente el denominador o lo que está arriba. Entonces, este es un primer punto a tener en cuenta. El tamaño del elemento definido como la distancia entre puntos de Gauss. Y en segundo lugar, es esta expresión que está acá, es que vamos a... Perdón. ¿Por qué vamos a querer cumplir con esto? Para que la onda que está pasando por nuestro medio no saltee, digamos, como elementos de mi modelo. O sea, quiero que la onda esté siendo percibida por mi modelo y no saltee elementos. ¿Está bien? Y por otro lado, conociendo la separación entre punto de Gauss y la velocidad de nuestro medio, voy a querer que el delta t sea más chico que esta relación para que también pueda ser captada. ¿Está bien? O sea, yo quiero que mi delta t sea lo suficientemente chico para que cuando pase la onda, yo esté calculando numéricamente ese momento del tiempo y que también esa onda pase por mis elementos. ¿Está bien? Entonces son dos condiciones, tamaño de elemento y delta t. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Si no se cumple con esto, puede haber un filtrado numérico de frecuencias altas y puede haber un amortiguamiento numérico, la señal pierde energía al cruzar la malla. O sea, hay algo que no está captando y la señal pierde energía porque no se está transfiriendo de manera correcta pasando por nuestros elementos. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para esto? Acá les muestro un ejemplo de lo que solemos hacer. ¿Y por qué les muestro esto? Nosotros acá tenemos una presa
Y es algo que mencionó Juan, es que la rigidez de mi presa es función de la profundidad. Por ejemplo, el modelo HCS, el G cambia con la profundidad. Entonces, si cambia el G, cambia la velocidad de onda de corte. ¿Y cómo cambia esa velocidad de onda de corte? Bueno, en función del material. Siempre tenemos que tener a mano esta expresión, que la velocidad de onda de corte es igual a la raíz cuadrada de la rigidez transversal dividido la densidad de mi estrato. Entonces, fíjense cómo un medio que, bueno, podía estar dado por un único material, en este caso, bueno, parece que son dos, puede complejizarse mucho si queremos analizar con precisión cuál es la velocidad de onda de corte, porque la rigidez va cambiando con la profundidad. Y esto de alguna forma va de la mano de, creo que una consulta que hizo alguno de los compañeros, donde qué pasa si tengo distintas estratigrafías, si tengo distintas rigideces. Bueno, cuando ya me meto en el modelo numérico, voy a poder empezar a ver cómo es que van variando las velocidades de onda de corte, y a la vez vamos a tener un módulo dentro de Plaxis que se llama Site Response, que me va a permitir hacer la respuesta de sitio con el modelo constitutivo que tenga en cuenta las no linealidades. Entonces, de alguna forma, también preguntaban, ¿uso resoluciones de lineales equivalentes o no lineales? Yo les digo, bueno, en principio, si tienen Plaxis, pueden hacer un análisis de respuesta de sitio dentro del módulo Site Response. ¿Está bien? Bien, entonces esto como ejemplo de cómo podemos visualizar las velocidades de onda de corte. Y acá les muestro un ejercicio donde tenemos dos mallas distintas de una presa, tenemos varios puntos de análisis en la cresta, en el pie y en puntos intermedios. Y eso lo hacemos para una malla de 17.000 elementos y una malla de 28.000 elementos. ¿Está bien? Y lo que se ve acá en rojo está asociado a una rutina que se realizó, donde se pintaba de rojo los elementos que no cumplían con la condición que vimos hace unos minutos, donde la distancia de separación entre los puntos de Gauss tenía que ser menor a la longitud de onda dividido 8. ¿Está bien? Cuando no se cumplía eso, se pinta de rojo. Entonces, 17.000 elementos, tenemos un tamaño de malla, 28.000 elementos, otro tamaño de malla más pequeño, y se ve que mejora la situación. Y esa mejora de la situación, lo que quiero que veamos ahora es concentrarnos principalmente en el punto de la cresta, que es el que tiene mayor desplazamiento, es el nodo C. Vemos que en la malla 1 da un desplazamiento máximo del orden de 48 centímetros, mientras que en la malla 2 de mayores elementos tiene 55 centímetros. Es una diferencia que es fácilmente salvable, en el sentido de que si tenemos presente la necesidad de utilizar elementos más pequeños, podemos obtener un resultado con mayor precisión. ¿Está bien? Un comentario, acá van a ver que no logramos acomodar los elementos para que cumplan con la condición, y eso está dado a que el BS en este sector es más pequeño. ¿Está bien? ¿Por qué es más pequeño? Porque el BS dijimos que es la raíz cuadrada de G sobre ρ. El ρ, supónganse que de todo este clúster que estoy pintando es el mismo. Pero el G en superficie es muy bajo, porque no tengo estrato arriba. Entonces, al tener una rigidez baja, implica una velocidad de onda de corte baja. Y una velocidad de onda de corte baja implica un tamaño de elemento más pequeño. Entonces, si yo quería salvar y cumplir con la condición de delta L entre puntos de Gauss,
iba a implicar una malla tan pequeña que, bueno, digamos, quizás no lo ameritaba. Y aparte no lo íbamos a poder lograr de manera correcta. ¿Está bien? Entonces esa es la influencia del tamaño de elemento en nuestras mallas. Un poco el tema de convolución de señal sísmica y de convolución es lo que les comentaba Coco de la respuesta de sitio. Acá simplemente mostrar cómo tenemos distintas señales en lo que ponemos un input en la base y lo que termina viendo la estructura, por cómo convoluciona nuestra señal, y luego esa señal se puede deconvolucionar. ¿Está bien? Ahora, nosotros tenemos que validar el proceso de convolución de una señal sísmica. La ponemos en la base y queremos ver cómo sube. Entonces, lo que hicimos fue, o lo que se recomienda hacer es siempre verificar que nuestra malla y nuestro modelo responda de la manera que nosotros pensamos. Entonces, en una etapa que llamamos 1, tenemos que hacer una comparación entre la solución analítica y suelo elástico lineal. ¿Está bien? Ponemos una señal en la base, vemos qué pasa en superficie. Si es un modelo elástico lineal, lo que ve la superficie debería ser lo mismo que ve la base y no deberíamos tener ninguna amplificación. ¿Está bien? Entonces, lo que se verifica es que efectivamente esta malla está pudiendo representar de manera correcta el pasaje de nuestra onda desde la base hasta la superficie. Lo que permite esto, como les decía, es validar que el tamaño de elementos es el correcto, validar las condiciones de borde que vamos a analizar en un rato cuando veamos un poco lo que es amortiguamiento y en el ejercicio del edificio, y verificar que la aceleración se esté marcada en capas horizontales, como se ve por acá. Entonces acá vemos la solución numérica y la solución analítica en el espectro de frecuencias, que no son exactamente iguales, pero tienen la misma pinta. ¿Está bien? Entonces, se validó que el Plaxis puede representar de manera correcta la convolución de la señal sísmica para una dada malla. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una estratigrafía real donde puede haber una amplificación importante desde lo que pasa en la base y lo que ve la superficie? Bueno, para eso son los iResponse, para eso tenemos que entender cómo es que la señal convoluciona a nuestra superficie. ¿Está bien? Entonces, en función de estas la complejidad que tiene esta convolución cuando tenemos distintas estratigrafías, lo que siempre es importante ver y marcar es lo que se ve en la hoja siguiente, donde la respuesta que puede tener nuestro sitio en función de la plasticidad puede ser muy grande. Entonces, fíjense, nuestro señal original, lo que está en negro, con un lineal elástico con algo de amortiguamiento, es lo que está en naranja. Y una vez que empezamos a colocar materiales con plasticidad y con amortiguamiento histerético, nos vamos yendo a la curva azul, y un modelo constitutivo más complejo que vamos a ir viendo en las próximas semanas, el PM4SUN, tenemos aún otro tipo de respuesta, con otro tipo de amortiguamiento. ¿Está bien? Entonces, el mensaje un poco que queríamos compartir en estos primeros punteos de conceptos de modelización en
en la etapa sísmica o dinámica es, tengamos presente que el tamaño de elemento tiene mucha importancia, el delta T también lo tiene, las dificultades que van presentando en cómo va convolucionando y deconvolucionando la señal en función de la plasticidad de mi suelo es importante y son temas que vamos a ir abarcando. ¿Está bien? Con eso termina esta pequeña introducción a este tema. Les pregunto si hay alguna consulta. Sí, Ariel, ahorita Sí. en las slides que mostrabas antes de donde verificaba si el modelo de Plaxis, esos justamente, daba algo similar a la solución analítica. ¿Tú cómo planteas estos modelos de Plaxis? O sea, ¿con qué tipo de frontera? ¿Cómo escoges si el ancho del modelo, todo ese tipo de cosas? O pues, porque Esas son unas pautas que vamos a ir viendo en la presentación que sigue y también cuando veamos el ejercicio ahora del edificio. Vos te ok. referís a acá, si ponemos free fill, compliant base, si ponemos bordes viscosos o qué es lo que ponemos. Sí, sí. Exacto. Y la solución analítica esta de acá, ¿cómo la sacaron o cómo la sacan para comparar? ¿Usan, digamos, por ejemplo, software como los que vimos en la presentación anterior? Esa es una opción, pero esos software en definitiva están usando una resolución por ecuación diferencial y, digamos, esas ecuaciones diferenciales se usaron para resolverlo de manera analítica. Esto entiendo que es algo de bibliografía, no es que lo hice yo en particular, pero sí. Ok, o sea, si tuvieses que hacerlo tú, podrías hacer eso, usar uno de esos software, sacar una solución analítica, compararla con la solución del Plaxis, ¿sí? Sí, sí, igual eso sería para volver a validar el tamaño de elementos, validar condiciones de borde de tus modelos. Nosotros como que ya no es que hacemos este ejercicio cada vez que vamos a plantear el sismo en una presa. Nosotros, digamos, vamos a seguir los lineamientos del tamaño de elemento, tamaño delta T, conocer que el software ya fue validado para las condiciones de borde, de free fill, compliant base, y abarcamos directamente el problema. Y lo que hacemos es después hacer alguna prueba más cambiando el delta T o cambiando el tamaño de elementos y verificar que se convirtió a un resultado. Ok, vale, muchas gracias. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tenemos otra consulta, les propongo ahora sí descansemos unos 15 minutos hasta las 7 de la tarde de Argentina y después ahí Nico nos va a llevar por la presentación de amortiguamiento. A continuación de eso, en función de la extensión, hacemos un pequeño intervalo más y después pasamos al ejercicio que les comentaba del edificio en Plaxis ya trabajando con lo que es la práctica 100%. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 15 minutos. Gracias, Nico.